Saludos a todos una vez más. Estamos en Maya Record, como pueden ver, y hoy vamos a hacer el evento nuevo, el nuevo tipo de evento de Battle Museum, que muy probablemente sea este botón de aquí abajo a la izquierda. Así que vamos entrando aquí de una vez. Bueno, como no podemos leer de historia en lo absoluto, le vamos a dar skip. Sí, efectivamente es esto. Aquí nos van diciendo las reglas. Si quieren saberlas exactamente, pueden verlas en mi video de noticias que subí hace un par de días. Está aquí en el canal. Es el último video que subí antes de estos. Así que vamos a ver un segundo la interfaz un poco. Las cosas cargan un poco lentas, pero seguro es culpa del emulador. Ok. La verdad es que ahora me doy cuenta de que no he pensado en qué equipo... Ah, rayos. Estas son las misiones, supongo. Las misiones que se completan. Perdón, bueno. Este supongo que es el botón de curación. Ok, sí, me imagino que es esto. Ah, este es el enemigo, ok. Sí, aquí dice enemigo. No hay problema. Esto sería genial si uno pudiera leer estas cosas. Ok, bueno. Supongo que podemos abrir el traductor y tenerlo a la mano, ¿no? Sí. A ver, una cosa más. Bueno, es que no veo un formador de equipos. Esto es... Muy bien. Supongo que es al darle al botón de izquierdo de... Sí, debe ser dándole el botón rosado de la izquierda. Perfecto, que es el único al que no le he dado. Sí, es el único al que no le he dado. Ah, ya te dice los enemigos siguientes. O sea, muy bien. Entonces sí son enemigos diferentes. Perfecto. Ahora voy a salir de aquí. Esto es para propósitos de recorte futuro de cosas. Ok. Vamos a dar el botón rosado. Sí, ahí está, el formador de equipos. Había pensado en hacer un equipo bastante tanque, así que voy a seguir con esa idea. Ok, sí, voy a hacer un equipo bastante... que me permita, pues, digamos, que no se me muera nadie. O sea, esa es mi idea, al menos. Ah, saludos Wilson, ¿qué tal? Es el nuevo evento que han agregado hoy. Para más información, entra a mi video que subí hace 2 días a YouTube. Sí, es propaganda. Pero bueno, es un nuevo tipo de evento y ya está. Mientras uno va jugando ya se va dando cuenta de cómo es. Tampoco es que sea complicado. Simplemente no se usan supports y entre 25 peleas diferentes no puedes curar ni nada. Si se te mueren los personajes, se te quedan muertos, por así decirlo. Esas son más o menos las reglas y se supone que es difícil. Se supone que son peleas difíciles. O sea, es más o menos ese el resumen de cómo es el evento. No quiero escogerte a ti, perdón. Tenía que haberme instalado Nox. No sé si con 3 o con 4. La verdad, creo que puedo llevar a Kushu también. Así son 2 Dark y 2 Light. Creo que sí, voy a llevar a Kushu también. ¿Dónde estás, Kushu? No te veo. Aquí estás. Ok, sí, voy a llevar 4. Voy a llevar estas. Me parece que es... Aunque no lo he pensado mucho, creo que puede ir no mal. Aunque ahora va a ser un fastidio escoger las memorias, sinceramente. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Voy a ponerte una de estas. Y una de estas. No, a ti no te pongo esta. Esa se la voy a poner a Kushu, creo. Sí, le voy a poner esa a Kushu.
Sí, te voy a poner esto de aquí. A ver, voy poniendo las que no se activan primero. Sí, primero las que no se activan. Y luego voy rellenando con puro mito. Un clásico. A ver. Creo que a ti te voy a poner esto. Aunque lo hubiera puesto... No, está bien así. Ya quiero tener esa memoria de evasión de Tsuruno. Ya, la verdad es que, aunque la gente prefería un montón la de Yachio, la de Tsuruno no viene nada mal. Si es que se puede si es que la podías comprar, viene bastante bien, la verdad. Ahora es cuando no estoy seguro de qué memoria poner. No me acuerdo qué hace esta. Voy a mirarlo, voy a revisarlo. ¿Por qué me lo pones como chino? Pónmelo como japonés. Ok, cura y ataca. Okay. No, pero ya tengo curación en la otra, ahora que lo pienso. Ah, está bien así. Vamos a ver. De verdad, no es tan complicado escoger esto, pero... Ay. Cuando uno lleva soporte es más fastidioso también, un poquito más fastidioso. No. Esto. ¿Qué hacía esto? Creo que sí voy a llevar esta al final. Creo que sí. ¿Por qué no? Bueno, esto que... a ver. Aunque creo que los enemigos son chicas mágicas. Ahora que lo pienso, así que tampoco es tan rentable. Vamos a llevar esta, ya está. Tampoco lo quiero pensar media hora. Que tengo que apurarme porque tengo que ir pronto al trabajo. Qué bien, ¿no? Qué divertido. Bueno, vamos a llevar 4 mitos. Un mito para cada una. Si las tienes, ¿por qué no las usas? A ver dónde están. A ver si las encuentro. Aquí están, ya, aquí están. Y la otra, es que la otra también va a ser un... A ver, esta es Madoja, ¿no? Esta es Madoja. Vamos a usar esto en Madoja. Esta de aquí. Aunque... No, esta se la voy a poner a Madokami. Esa se la pongo a Madokami. Sí. Esta es la que voy a ponerte a ti. Ya está. A Madokami le pongo mito y la que acabo de usar. Sigo buscando la manera de obtener libros en Azure Lane. Es que se podría decir que básicamente es con el tiempo. O sea, en algún momento de forma natural se te van a ir acabando y vas a tener que ir acumulando, o sea, haciendo muchas comisiones durante todo el día básicamente. O así yo las estoy haciendo, yo he conseguido libros de esa manera, haciendo muchas comisiones todo el día, por así decirlo. No he hecho otra cosa. O sea, simplemente jugando mucho, por así decirlo. Voy a tener que mejorar una de mito. Estoy dando cuenta. Bueno, que... No, sí. Tengo que llevar 4 mitos.
es lo que tengo que hacer. Sí, rayos. La cuarta me gustaría tenerla mejorada. Ojalá esta configuración se quede ahí. ¿Puedo llevar esta de Momoko? Esa de Momoko es buenísima, creo. Si no estoy mal. Es buenísima. Especialmente si Kushu va a pegar. Creo que sí, voy a llevar esta de Momoko. Bueno, no. Bueno, sí, en realidad sí. Pero puedo llevar alguna otra. Puedo llevar esta. Vamos a llevar esta. Mi equipo es más de aguante que de otra cosa, así que... Creo que esta era para pegar... Sí, claro, ahí sale el símbolo, ¿no? Bueno, me falta una mito más. Vamos a ponerle la mito que falta. Y esa mito que falta voy a tener que mejorarla. Fastidiosamente. Voy a tener que salir de aquí, de la interfaz del evento, y hacer eso. Qué bien. Ok, me faltaría esta. Creo que esta puede funcionar. O bueno, pero es que ya tengo dos que curan. Bueno, entre comillas que curan, ¿no? Creo que voy a llevar esta. Creo que sí, voy a llevar esta. Creo que esta puede ser la última memoria que lleve. Creo que esta está bien. Quiero revisar exactamente qué hace porque de verdad no me acuerdo. Ok, muy bien, entonces esta va a ser. Y tengo que ir a la interfaz de mejora de memorias. A menos de que le dé mal algún botón de forma tonta. Espera un segundo. En diagonal... No, necesito cambiarlas de sitio. A ver. No. Necesito que tú estés aquí. Ahí está. Ahí es. ¿Es así, no? Sí, estaría en diagonal. Ahí está, excelente. Le doy a esto. Antes de empezar de nuevo, voy a ir a mejorar la memoria de Mito. Porque, pues como ya dije, necesito mejorarla un poquito. Porque ahora hasta encontrarla. Aquí, creo que... Ok, creo que es esta. Espero que sea esta. La mejoro así de golpe. Max, ya, no lo pienso mucho. Mejorada de golpe estas. Listo. Ya está, ahora sí. Es como que empiezo así, entro al botón nuevo. Entramos aquí. Y vamos de una vez. Muestro esto. Por si alguien no quiere ver. La formación se ve ahí en la pantalla. Y ahora sí, vamos de una vez por todas. He perdido aquí 13 minutos haciendo esto. Me gusta darles un escopetazo a las dos bases de Solen. ¿Sabes a lo que me refiero? Creo que puedo entender qué es lo que estás diciendo. Me parece que sí puedo. Vamos a meter unos suculentos debuffs. A ver, voy a pegarle con Tokanemu, que aunque no es tampoco lo más ideal, vamos a... Como me salieron 3 discos de ella, vamos a usarlos. Bien. A ver. Ya era de esperarse que... está pegando bastante. Está pegando... Esta Iroha, al ser la primera, me ha pegado un montón. No me esperaba que pegara tanto. Porque ha pegado bastante duro, sinceramente. Bien. Quería meterla en 2 turnos. Se acaba de curar. De nuevo le está pegando. A ver si puedo hacer un connect al menos. Bueno, no es el connect que quería, sinceramente, pero bueno. Quería curarme. Pero en fin. Había estado pensando en traer Iroha, pero para revivir, pero no sé. Prefiero no estar pensando en que me van a morir. Bueno, ya está la primera capa, la primera fase
Aquí nos da nuestros suculentos materiales. Aquí se supone que se puede ver qué hace cada una, pero estar traduciendo cada uno es un poco molesto. Como podemos ver, la vida y el MP se mantiene entre cada pelea. Muy bien, a ver. Ahora sí no le salió a nadie. ¿Cómo decirlo? No le salió a nadie... 3 discos juntos. Y de nuevo no ocurrió, pero bueno. Ok, ahorita me convendría hacer esto. Creo que voy a tirar el doppel de Kushu para que no me estén fastidiando. O bueno, podría tirar la magia de Madoka. No, y si ya tengo el doppel, mejor lo tiro de una vez. Y las mato todas. Además las memorias se recargan, así que no tengo por qué estarme esperando. Estaba pensando en esperar varias peleas cargando MP, pero viendo lo rápido que cargo, prefiero hacerlo de una vez, para que no les peguen. Esto se parece a un tipo de evento que hace tiempo que no hay en el servidor japonés, o al menos desde que estoy en el servidor japonés no ha habido ni uno, pero en NA jugué 3, si no mal recuerdo, que era el evento de los más de 100 pisos, las más de 100 peleas. Lamentablemente no tengo un video entero de eso, pero tengo de las últimas peleas de cada uno de esos eventos. No me acuerdo cómo es exactamente Indianapolis, si soy sincero. O sea, hay tantos personajes que no sabría decirte cuál es exactamente ella. O sea, mal por mí por no recordarla, pero es que, como dije, hay tantos personajes y pues no las uso a todas. Luego puedo mirar cuál es exactamente, supongo. Y, o sea, sí me suena haber leído su nombre, pero no Indianapolis. Es que no me acuerdo exactamente cómo es. Ojalá sí me acordara mejor. Pero eso, o sea, uno se acuerda de las que más usa usualmente. Creo que voy a usar el doppel de Madoka, aunque siento que es un poco desperdicio, pero bueno, puedo alargar la pelea y que no me peguen nada. A ver, ¿cómo sería aquí? Sí puedo alargarlo, Si uso esto, eso de que las memorias las puedes usar en el momento que te dé la gana, está un poquito roto, está un poquitín roto. Igual que el Spirit Enhancement, está un poquito roto, sinceramente, debo decir. Aunque bueno, tal vez luego no se siente tan así. Pero se mueren todas las chicas para que se aguante un mundo con su Paradox Box. Eso me suena bastante a una que... Ah, espera, Indianapolis es una morenita con cuernitos en la frente. ¿O no es esa? No es esa. Si es esa, sí. Es que eso de Paradox Box me suena que lo tiene ella. Pero... bien, no me he gastado... No ha sido necesario gastar nada. Y creo que se muere en este turno esta Yechio. Aunque tiene... Ah, pero te quito esto. Te lo quito. Ok. Y cargo... No, creo que sí, creo que se puede. Creo que ya fijo muere. Sí, es eso. Ah, bueno, sí, la usé durante bastante tiempo, La usé al comienzo de... O sea, cuando había empezado a jugar. La usaba bastante. Es muy bonita. Me gusta su diseño también. Bueno, a eso me refería con que es muy bonita en realidad. Pero sí, pero no me acuerdo específicamente que aguantara mucho. O sea, debe aguantar, no. O sea, sí, debe ser.
Porque también me acuerdo que el otro día leí un poco su skill, porque me puse a leer un poco así, pasando uno a los personajes, y pues sí me suena bastante lo que estás diciendo. Voy a tratar de matar a Uy ahora con el de Kushu. A ver, con esto creo que no tiene ningún buff aquí. Voy a tirar el de Kushu y luego voy a tirar el de Madoja y ya. Sí, voy a hacer eso. Quiero matarla fijo. No me traje ninguna single target porque no tengo mucha single target y quería traer puras de 4 slots. Y la única que se acerca a eso sería Nemu. Pero Nemu tiene solo 3. No le estoy discriminando, pero pues... También, además, contra las Flame sería un fastidio. O sea, sería un poco molesto. Bueno, aquí puedo ver al menos cuánta vida tienen antes. Momoko es la que tiene más, pero me da más miedo Rena. Lo mejor es que tengo ya un par de doppels cargados, así que voy a usarlos, sinceramente. Aunque no sé si eso es usar los doppels ahorita. Bueno, mejor los uso y los sigo recargando, creo yo. Podría usar el de Madoja. Podría usar el de Tokanemo y luego el de Madoja. Voy a hacer eso. Tokanemo, Madoja. Y recordar en cada turno usar esta cosa. Es muy importante. Vamos a usar 2 mitos. Porque no estoy seguro de si vaya a poder matarlas de golpe. Espero que sí. Creo que ya está. Sí, ahí está. Ya está. Vamos a usar, como dije, el de Tokanemo y luego el de Madoja y luego pues este disco. Ya está. Y esperemos que se muera. Se me bugueó la... Se bugueó la animación, creo, de ese doppel. Ah, bien, se murieron. Bien, perfecto. Ahora luego le va a tocar a Madoja tirar su magia 2 directamente. Y entonces le has estado dando al... Por así decirlo, has estado jugando bastante Azur Lane, por lo que dices, Wilson. Sí, bueno, yo también juego todos los días, ¿no? Ayer empezó un nuevo evento, por si... Bueno, supongo que ya lo habrás visto, me imagino. Bueno, quería usar el doppel de Madoja, pero creo que aquí... A ver, ahora seguro me hacen talco por decir que no es necesario, pero... A ver, no es que no sea necesario, sino que prefiero usar otra cosa en realidad. Prefiero guardármelo para el siguiente. Vamos así. Me lo guardo para la siguiente pelea, que parece que es como más difícil. O sea, el librito que representaba la siguiente pelea era de otro color. Así que por eso prefiero guardarlo para después. Oh no, Kushu está siendo dañada. No mucho. Aún soy de los que juega Fortnite. Ah, juegas mucho Fortnite. Pues bien. Genial. Yo lo jugué algunas veces. Pero como yo no soy mucho de juegos de disparos, pues no me llamo tanto. Pero más que nada es por eso, por que yo no soy mucho de juego de disparos y ya. No por otra razón. Voy a usar una mito aquí también, de nuevo. Todas las mitos, una por turno. O bueno, podría usar... No. Quería cargar más el MP aquí. Un poquitín más quiero cargar el MP. A ver. Sería... Esta. Aunque paso mucho time en el Genshin y no solo en el juego. No entiendo eso que dijiste al final. Aunque paso mucho time en el Genshin y no solo en el juego. O sea, ¿con el juego abierto sin hacer nada o cómo sería? A ver, aquí puedo curar a Kushu. Bien. Sí. Curamos a Kushu. Excelente.
Es muy genial cuando salen buenos discos que necesitas. Sinceramente, ahí está excelente esto. Kurarakushu. Pensaba que le iba a pegar más. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Gracias a Madokami y Madoja, de verdad estamos bastante cubiertos. Obviamente luego del quinto turno, y si te meten muchas dolencias de estado, puede ser peligroso. Pero por ahora está bien. Vamos a usar esto. Sí, y este de aquí. Con que no cargue su magia, todo va a estar bien. Rayos. Bien. Excelente. Ahora básicamente puedo hacer igual. Bueno, sí. Ya está. O sea, después de jugar Genshin me meto a calculadoras de juego y hago cosas... Ah, ya entiendo. Claro, a ti te gusta ese tipo de cosas. Qué genial, la verdad. Bueno, cuando te gusta mucho un juego haces eso. Yo antes hacía eso con World of Warcraft. Y tengo conocidos que también hacen mucho con eso. No tanto a tu nivel, que tú seguro lo exprimes bastante, pero digamos como para ver qué ropa es mejor y cosas así. Qué estadística sirve más. Ok, esto de aquí... Ah, esto es de historia, por eso era de otro color. Bueno, ya que tengo todo cargado, pues las voy a hacer polvito ahorita. Bueno, no podemos leer esto lamentablemente, pero pues... Una sinopsis que fue leída era que Yosuro entraba al libro de Nemo, al Museo de la Memoria, para verse con Livia Medeiros y ver alguna debilidad suya. Eso ponía en la sinopsis. No decía más. Tampoco es tanto spoiler, supongo. Ok, vamos a usar... Quiero ver cuál tiene más vida. Hubiera mirado eso antes de entrar a la pelea. Ambas tienen igual cantidad de vida. Muy bien. Vamos a usar dos mitos. Vamos a usar una de estas en Yechio. Yechio siempre es más molesta, la verdad. Y vamos a usar esta otra en Tsuruno. ¿Qué? Ah, bueno, era Multidarga, genial. Mejor todavía. Ok, vamos a usar el de Kushu y luego el de Madoja. Para asegurarla, entre comillas. Genial. Me gusta eso de que con un solo doppel sea suficiente. Aunque me imagino que en peleas siguientes ya no va a ser así. Bien, bien. Son 25 peleas, por si acaso. Vamos 7. Así que todavía vamos poco menos de un tercio. No sé para qué hago esto. Bueno, para ver sus vidas. Pero, o sea, no sé, no puedo leer eso. Tendría que traducirlo cada vez y la verdad me da un poco de pereza. Ok, aquí voy a tratar de matarlas lo más rápido posible, sinceramente, porque no quiero que me hagan nada. Estas me dan un poco de miedo. Así que voy a tirar el doppel de Madoja. Doppel de Madoja, luego... No, antes del doppel de Madoja voy a usar esto. Esto y esto. No sé si eso es un bug que tengo en mi juego, en el emulador, o que ahora es así, que no se ve la silueta de las dos cuando están haciendo la magia 2 doppel. Porque pasó lo mismo con Tokanemo, pero con Kushu sí se vio normal.
Tal vez es un bug, o tal vez es que lo han arreglado entre comillas porque teóricamente no están haciendo doppel. O sea, la magia 2 no es doppel, a eso me refiero. Yachiyo es la que tiene más vida. Curiosamente, como una curiosidad que también dije en mi video de noticias noticiosas, subido hace 2 días al canal de YouTube, no se pueden repetir las peleas, aunque... Bueno, hay gente a la que le gusta repetir las peleas, pero yo iba a decir, no sé para qué alguien va a querer repetir esto, pero... Eso, no se pueden repetir las peleas. Voy a tratar de matarlas así con el de Madoka-mi. Con la magia 2 de Madoka-mi. Pero antes le voy a meter un golpe con... Voy a hacer esto así. 2 golpes de Kushu. Y luego el doppel. Para cargar un poquitín de MP. Un poquito nada más. Quiero aprovechar los discos. Ah, Yachiyo quedó viva, rayos. Tanta vida tenía y eso que le pegué 2 veces antes. Bueno, a ver, tampoco es que... Madoka-mi no es que pegue poco, pero tampoco pega un montón actualmente. Tampoco es la que más pega, lamentablemente. Voy a aprovechar aquí. Ah, pero bueno, han salido 3 discos, Axel, entonces bien. Está bien así. Aunque... A ver, ¿esto es lo que quiero usar? No, sí, está bien, está bien. Vamos a usar esto así. Con 3 Axel está bien. No usé ninguna memoria ahora que me lo pongo a pensar. Ya está bien, murieron. Uf, ya me había asustado. Tenía que haber activado más memorias. Pero bueno, está bien. Alcanzó y bastó para matarla. Estas ya se están poniendo un poco más duras las peleas, ¿no? En el 9. Ok, en el 10 estaremos... solo tú. Bueno, espero que no me metas mucho bind. Aunque bueno, tampoco me molestaría si es que mete solo bind y no me pega. Porque así sería más fácil hacer connect. Porque ya saben, con 4 chicas es un poco complicado hacer los connects, pero bueno. Uf, aquí he salido bien. Bueno, más o menos bien. A ver. Aquí no voy a tirar nada en el primer turno. Creo que voy a pegar con Madoka-mi. Aprovechando. Creo que ya no tiene ningún buff ahorita. No tiene ningún buff. Tengo que mirar eso bastante. Porque... Tengo que mirarlo mucho. Para saber cuándo usar el Spirit Enhancement de Tokanemo. Que para algo lo tengo. Hasta ahora no muchas se han puesto buffs. No se han bufeado muchas. Solo una de las Yachiyos que salió al principio, que se puso crítico, creo. A ver, aquí... ok, aquí no hay nadie que... No hay ninguna que tenga para Puela combo. No hay problema. Bueno, más o menos. No tiene ningún buff todavía. Vamos a usar esto. El Accelerate Draw. Bueno, no salió lo que quería, pero está bien, no hay problema. Aquí lo mejor sería... Para mí, para pegarle más duro, 2 de Kushu. Pero, perdón, para cargar magia voy a tener que usar los 2 de... Ah, no, pero con uno es suficiente. Es verdad, con uno es suficiente. A ver, sería así. Con uno es suficiente. Ya está, todas tienen cargado todo. Y para alargar la pelea... Bueno, no sé qué voy a hacer ahora. Ahí me quiso binder y se ha bufeado. Genial. Qué genial. Ya estaba esperando que hiciera eso. Claro, como a varias otras las he matado de un golpe, pues no se ha notado mucho eso, pero seguro que todas tienen su buff. Ok, vamos a ver. No creo que se muera solamente pegándole con Kushu, pero... a ver. Vamos a usar esto. Creo que puedo alargar la pelea un poquito más. Sin usar la magia y doppel. Vamos a ver cuánto le pego. Bueno, estuvo bien. Igual está pegando duro.
Creo que voy a... es que usar ahorita el doppel de Madoja. Bueno, no se ha bufeado. No se ha bufeado. Así que tampoco está mal. No está mal, realmente. Y estoy estampado. No puedo seguir la campaña y no puedo subir mis chicas. ¿Hay algún tipo de multibatalla o algo así? No sé a qué te refieres con multibatalla. ¿Puede ser más específico? O sea, para subir a las chicas lo que tienes que hacer es poner a las que usas en el dormitorio y usarlas para pelear al mismo tiempo, por así decirlo. O sea, el dormitorio ayuda a aumentar la experiencia y las mantiene felices. A ver, creo que en este turno puedo ganar. Bueno, no, la verdad no. Con los discos que me han salido no puedo. A ver. Rayos, quería matar en este turno. Pero bueno, tampoco ha sido esencial. Ok, bien. Aquí podemos curarte a ti y usar... Bueno, ya todas tienen el acceso al máximo, pero bueno, da igual. A ver, un segundo. Repetir pista. Aleatorio, sí está activado. Genial, genial. Bien, ya está, ya está. Bien, esta pelea la pasamos bien. La pasamos bien. No me bajaron excesivamente la vida. Y nada, multibatalla es como farmear cosas con enemigos cada vez más fuertes. Shadow Legend y Assault Lily, por eso pregunto. ¿Me puedes dar un ejemplo diferente? O sea, es que esos juegos como no los conozco, entonces no sabría decirte. Pero creo que no hay eso, o sea, sé, solo hay... Bueno, hay un montón de tipos de pelea en realidad. Pero no sé exactamente si es como lo que tú estás describiendo. Me acabo de olvidar cuál tenía más vida. 4, 3. Felicia tiene más vida, ok. Aquí voy a tratar de matarlas también porque Kyoko va a ser fastidiosa en esta... La verdad va a ser muy fastidiosa si no tengo cuidado. Kushu y... y Madokami. Kushu y Madokami. Y el vertical. En la historia no sería lo mismo que tú estás diciendo, farmear cosas con enemigos cada vez más fuertes, avanzando en la historia. Es que tampoco me acuerdo qué tanto tienes tú desbloqueado, porque sé que se van desbloqueando varias cosas conforme vas avanzando. Pero no me acuerdo exactamente cuáles, porque como he mencionado alguna vez, yo empecé hace como 2 años y dejé de jugarlo como un año. Y ahora he vuelto hace como 1 mes y medio o algo así, ya va. Entonces no sé cómo, no sé exactamente qué se tiene al principio. Ah, mira, tienes resistencia a la magia. Pues te la quito. Ah, y también tiene resistencia a las dolencias de estado. Qué bien que no uso eso, supongo. Aquí vamos a usar el de Tokanemu. Sí, vamos a usar el de Tokanemu aquí. Ya que voy a tener, pues, al menos ventaja elemental. Sí, con estos discos estamos bien. Y Tokanemu, ya está. Sí, pero no renta ni en tiempo ni en recursos ganados. Si no me equivoco, bueno, para alguien que recién está empezando igual esto no va a servir. Es que algunas veces he leído, digamos, consejos de cómo farmear de forma útil. Pero varios dicen que es llevando un solo barco, entonces probablemente tú no vayas a poder querer hacer eso.
O también creo que... No, esto otro... es que una vez leí cómo levear barcos y era así, llevando un solo barco, creo, si no me equivoco, porque así es más barato, no te cuesta tanto oil y ganas experiencia. Y otra cosa era para optimizar el leveo de tu cuenta, era llevando 4 o más barcos. Pero bueno, no creo que... no, supongo que no estás intentando eso. O puedo chetar a Indianapolis. Voy XD. Bueno, no sé qué tanto puedas chetarla ahora mismo, pero... no lo sé, yo simplemente... o sea... la parte que se lee de la historia ya la has acabado. Es que me acuerdo que es poquita. Uy, ella va a tirar su doppel. Ni siquiera magia doppel. Voy a tirar el de uf, a ver. Bueno, puedo quitarle... puedo quitar esto. Ya no puedes tirar tu doppel. ¿Cuál tiene más vida? Aunque supongo que se lo cargará después. Que cargará para poder tirarlo. Muy pocas veces he podido hacer esto, lo que acabo de hacer. Lo de evitar que tiren el doppel barra magia. Qué satisfactorio es eso. Aunque tal vez apenas empiece su turno me tira el... aumenta su barra de MP y me tira el doppel, que también puede ser. Puede pasar perfectamente. Voy a usar esta, nunca la estoy usando. Por si acaso, así es que decide tirarlo. Bien, murieron. Ahora solo queda el doppel de Madoja. Vamos 42 minutos y vamos en el 14. Ahora sí podemos decir que llevamos más de la mitad de las peleas. Perfecto. Pero también recordemos que cada vez se va a poner más difícil. Obviamente, la primera pelea de Iroha no va a compararse a las que a la 15, 16 ni a la 25, obviamente. Lo curioso es que se pueden ver... uy, ¿qué es esto? Skill... wow. O sea... wow. Vaya, qué curioso el Skill Quicken. Las mato de un golpe. Voy a intentarlo. Voy a tratar de matarlas de golpe. No vi cuánta vida tenían. Error mío. Ya, a ver. Voy a tratar de matarlas de una. Con la magia de Madoja. Voy a guardarme 2 mitos. Pero... ya. Sí, me guardo 2 mitos. Ya está. No, primero voy a hacer esto. 1, 2. Madoja. No, ese es el símbolo del Skill Quicken, que es un buff que hace que las habilidades se recarguen cada turno que pasa más rápidamente. O sea, si tienes... mira, supongamos que tienes eso y tú acabas de usar una memoria que tiene 6 turnos de CD, entonces cada turno que pase se va a reducir un turno extra. O sea, tú normalmente tendrías que esperar 6 turnos para que se recargue esa memoria o habilidad de Spirit Enhancement. Pero en vez de esperar 6 turnos, asumiendo que ese relojito dura 3 turnos, solo tendrías que esperar 3. O sea, el tiempo que dure ese reloj activo te va a reducir un turno extra el conteo de la reutilización. No sé si me he dejado explicar bien.
Y como esas tenían como 10 o más de esos, pues es para que no se los quite, supongo. No creo que sea para otra cosa. O sea, tenían un montón para poder usar, supongo que instantáneamente, cada turno sus habilidades. Me imagino que era para eso. Aquí voy a usar el de Kushu, creo. No me gusta que haya Kyoko aquí, la verdad. Voy a tratar de matarlas a todas de nuevo. Interesante. Ha bloqueado la quemadura. Pero casi nadie bloquea los debuffs, por suerte. No tiene ningún buff ahora que miro. Ok, vamos a usar esto también. Ok, creo que ya estamos listos para usar el doppel de Kushu. Pero antes... ¿Cuál tenía más vida? Vamos a ver esto. 4, 3, 2. Kyoko es la que tiene más vida. Perfecto. 1, 2... Doppel de Kushu. Genial. Ahora, en el siguiente voy a tener que intentar cargar el MP lo más rápido posible. Y... bueno, este evento curiosamente tiene la característica de que puedes ver cuál es el siguiente enemigo. O sea, yo puedo irme aquí al siguiente y ver qué me voy a enfrentar después. Así que si uno está súper preparadísimo para... Uy, ok, ok. Ahora ya no encuentro cuál es la pelea en la que estoy. Estoy en esta, ¿no? En la 16. 15. Claro, esa es la que acabo de hacer. 16. Muy bien, muy bien. Si uno está súper, no sé, pensando en qué va a hacer después, puede mirar cuál es el siguiente oponente para saber, ¿debo usar magia aquí o no debo usar magia aquí? Pero bueno, no voy a hacer eso. Tampoco es que realmente pueda pensarlo bien, porque no puedo ver exactamente qué hace cada uno. Muy bien, entonces justo no salen verticales, ¿no? Bueno, no importa. A ti te quemo. A ver, vamos a usar un amito al principio. Y voy a esperar a que cargue su MB un poquito. A ver, tengo un poco de miedo en esta pelea. Obviamente no en todas voy a poder tirar doppel en el primer turno para matarlas, pero uno se acostumbra a eso. Uno se termina acostumbrando un poco a esa comodidad, por llamarlo de alguna manera. Te voy a quitar eso ya que estamos... Estaba esperando a que cargue su MP para quitarle el poco que consiga. Por eso no lo uso en el primer turno. A ver. Bueno, vamos a mantenerlas vivas a las 3 porque no me han metido ningún debuff por ahora. Ahora seguro los que pueden leer lo que hacían saben. Oh no, en el segundo turno tiran debuff. Ok, no, pero sí. Vamos a ver. A ver, ahí me quiso hacer algo. Ay, se curan. Qué bien, qué bien. Vaya. Así no dan ganas de dejar viva ninguna. Uy, no. Están... ok. Uf, a ver. No se han bufeado. No le pegues a Kushu. No le pegas a Kushu. Gracias. Eso te lo voy a quitar. ¿Cuánto dura? Un turno más, vaya. ¿Cómo me molestan esos buffs? Que duran solo un turno. O sea, es que casi siento que es un desperdicio quitárselos. Pero dices, no, se lo tengo que quitar, sí o sí. Porque si no, después te matan. Ok, aquí ya podría tirar a doppels, pero prefiero esperar, la verdad. Prefiero esperar para eso. Qué mal que los discos no son los mejores. Bueno, tampoco es que pueda hacer mucho.
A ver. Tampoco puedo curar a Kushu en realidad. Eso me fastidia un poco bastante. La verdad, me fastidia bastante. No poder curarla con nada. No sé qué hacer aquí exactamente. Si le pegan 3 veces se va a morir, probablemente. Y no quiero que se muera. A ver. Tengo miedo. No maten a Kushu. Obviamente la puedo cambiar, pero va a ser... me va a fastidiar. Bien. Eso ha sido muy conveniente, ¿saben? Esos guards han sido muy convenientes. Ha sido mucha suerte, mucha suerte. Sinceramente, así no se han podido curar. Ahora sí se bufearon, ¿eh? Ahora todos tienen doppel. Voy a usar voy a usar el de Madokami. Voy a hacer esto. Sí, así. Tiene que ser así. Sí, vamos a hacerlo así. Y... sí, claro. ¿Está bien hecho esto? ¿Está bien? Sí, está bien. Ahí está. Tiene que funcionar bien. Bueno, más o menos, ¿no? A ver. No sé si su casa se vaya a morir, pero... debería bajarles bastante. Genial, ahí está. Genial. Excelente. Lo malo es que Kushu ha quedado bastante dañada. Pero bueno. Esta pelea ha sido... bueno, a ver, todas las peleas en las que no mato todo de un golpe son fastidiosas. Esta pelea sería horrible. Voy a mirar un segundo la siguiente. Ya. A ver, en esta creo que voy a agarrar y voy a matarlas a todas de un golpe. Con el de Kushu. Porque... si se les ocurre focusearla, me la pueden matar. Y con mi suerte seguro va a pasar eso. Hubiera traído una memoria de curación. Ya sé que puedo cambiarlas, pero... perfectamente puedo cambiar las memorias y agregar 2 de curación por ahí. Para curarme cada vez que empieza la pelea. Creo que voy a hacer eso. Voy a cambiar voy a cambiar alguna. Creo que sí. Voy a ponerme esas 2 memorias de curación que tengo por ahí. A ver. ¿Cómo sería esto? Bueno, primero voy a usar esto. Creo que voy a cambiar la de Madoja, que prácticamente no la toco. Sí, esa la puedo cambiar por una de curación, la verdad. Me gustaría poner otra más. O sea, esta que voy a usar ahora. Esta creo que la voy a cambiar. Me serviría hacer esto antes, claro. 1. Ahí. Y bueno, también puedo hacer este vertical. Y recién el doppel. Ahí está, excelente. Y eso, creo que voy a cambiar la memoria de Madoja por una de curar. A ver, ¿cómo cambio el equipo? Era aquí, ¿no? Claro, me meto aquí la pelea y aquí mismo cambio el equipo. Voy a cambiar esta de acá, que es muy buena la memoria, pero creo que de verdad necesito una para curar. Al menos una para usarla cada turno. Voy a probar con una y si veo que necesito más, la
me pongo otra más. Aquí está, es esto de aquí. Esta es muy buena. Muy buena. Y creo que también te aumenta la defensa. Quiero mirar una cosa aquí. Quiero mirar exactamente qué hace esta cosa. Sé que cura a la que tiene menos vida. Bueno, la verdad no sé para qué lo estoy traduciendo. Si puedo mirarlo en... Puedo... Buah, es que me voy a demorar en mirarlo. Me fastidia demorarme. A ver, vamos a traducirlo primero. Dice, recuperación de HP y defensa. Bien, 3 turnos. Sí, es eso. Cura y... Claro. Cura y... Eso, aumenta la defensa. Ah, mira aquí. Tienen... reducción de daño, no me acuerdo cómo se llamaba el buff. Ok, aquí vamos a curar a Kushu. Ahí está. Por eso digo que con 2 de esas sería wow. Está muy bien eso. A ver. Aquí la verdad... A ver, ¿cuál es la que va a aguantar más? Probablemente Homura. Uy, no. Wow. Churuno, Pues te voy a quitar a ti eso, Churuno. Y voy a tirar el doppel de Madoha. Me acuerdo que el juego entró en mantenimiento cuando estaba en la historia principal. ¿Te refieres a Azur Lane o a Magia Record? A ver, ¿qué discos puedo usar aquí? Me conviene usar... Buah. Bueno, tampoco es que me convenga usar ninguno realmente, pero bueno. Vamos a usar esto. Esto. Y luego el doppel de Madoha. Probablemente sobrevivan porque tienen la reducción de daño. Pero bueno. Ah, no sobrevivieron. Genial. Perfecto. Magia Record. Es como si hubiese perdido la batalla. Sí, lo malo... LOL. ¿En serio? Churuno, a la que le quité la reducción de daño es la que sobrevivió. Y a la que le metí todos los debuffs. Qué curioso. Vamos a poner esto. Sí, lo malo de Magia Record es... Bueno, depende de la historia principal. Pero normalmente cuando vuelves a entrar al juego, luego de haber, digamos, tenido ese problema, por así decirlo, por llamarlo de alguna forma, te pregunta, oye, ¿quieres continuar la pelea? ¿Sí o no? Porque te dice, si no la continúas vas a perder AP. Por ejemplo, te dice algo así. Y si tú le das a ¿quieres continuar la pelea? Pues continúas la pelea normal y la acabas. Y si le das que no, pues te quita de la pelea. Así es usualmente en ese tipo de juegos, si no me equivoco. Al menos así también es en Fate Grand Order. Te dice prácticamente el mismo mensaje. Yo no me pregunto. Qué curioso. Tal vez depende del momento de la pelea en el que estés. O sea, si estás por empezarla o justo la acabaste, bueno, no lo sé. Pero bueno, tampoco es que hayas perdido mucho, ¿no? La historia principal es fácil y no se pierde. O sea, habrás perdido poquito AP. ¿5? Bueno, no, un poquito más. A ver, Sana, ¿tú qué haces? Me da miedo, Me da miedo ver lo que hace Sana. Pero ya quedan 6 peleas. Ese es el 19 y son 25. Quedan 6 peleas. Así que vamos bastante bien. Casi una hora vamos ya. Casi una hora vamos. Antes de empezar, cuando acabó el diálogo. Ah, tal vez es por eso. Porque, entre comillas, no empezaste la pelea. O sea, como que el juego no detectó que hayas empezado la pelea y... Tal vez es eso, No, tampoco soy experto ni nada. Tiene survive de 3 turnos. Tendría que meterle... Bueno, no tengo... Ah, no, sí, puedo quemarla y matarla. Y así no se va a curar, creo. Bueno, no, creo que es con Curse. No, claro, la quemadura no evita que se cure, es verdad. No sé de qué estoy hablando. Soy tonto. Bueno, vamos a ponerle una Mito. Vamos a ver qué hace. Porque, a ver, Sana se supone que no pega mucho, pero en esas peleas especiales puede que te sorprenda. Como cuando no le bajo nada. A ver qué acaba de hacer. No sé qué acaba de hacer.
Lo que pasa es que no sé qué hacer, no sé qué ha hecho, porque la animación es la misma y Madoja bloquea 2 debuffs, entonces no sé qué me hizo. Creo que fue un debuff. Así que, pero no sé qué hizo. Graciosamente no sé qué ha hecho. Pero parece que su estrategia es tirar su magia. Hubiera esperado un turno más, sí, ya. Soy tonto. Tenía que haber esperado un turno más. Pero no pasa nada. A ver, ¿quién puedo...? Ah, sí, claro. Bien, aquí voy a aprovechar para hacer esto. Se acaba de bufear el ataque. Ok, no hay problema. Voy a esperar el turno 3 y voy a tirar un doppel. Y ya está. Todo bien. Ah, y Wilson, aprovecho para decirte muchas gracias de nuevo por estar aquí. Porque si no estuvieras, estaría hablando solo. Y hablar solo es más complicado que hablar con alguien. Ya lo he hecho varias veces, especialmente en estos directos de la mañana. A veces no hay nadie, porque pues es una pésima hora para hacer estas cosas, pero es a la hora en la que yo quiero hacerlo y a la hora que puedo. Por ejemplo, hoy voy a trabajar después todo el día prácticamente, entonces eso te lo agradezco bastante. A ver, ahora continuemos. Vamos a usar esto y otra mito más, y aquí vamos a hacer esto así. No, pero es un audio bastante raro. Claro, es que yo lo quiero hacer apenas empiece el evento, porque mientras más rápido lo haga, más rápido estará mi video de YouTube, y mientras más rápido esté, más pronto lo va a encontrar, más rápido lo va a poder encontrar la gente que quiera buscarlo. Y mientras más pronto esté, pues más lo van a ver, entre comillas, ¿no? O sea, suena entre comillas lógico. Además, como dije, yo en 3 horas y 40 minutos y 35 minutos tengo que salir para trabajar casi todo el día, y pues quiero subir esto antes de eso, así que por eso también, mientras más rápido lo tenga hecho, mejor para mí. A ver, aquí sería lo ideal esto y ya. Y pues también mientras más largo sea el video, más demora bajarlo. Uy, no se murió. Vaya, ha aguantado un montón. Sí, entiendo la estrategia de hacer las cosas. Pues sí, o sea, digamos que alguien busca un video de esto a las 5 de la tarde, por decir una hora cualquiera, y yo recién lo subo a las 6, y ya después de las 5 esa persona ya no lo vuelve a buscar. Pues es por eso, esa lógica, digamos, lógica curiosamente curiosa. ¿Puedo quitarte ese buff rojo? Sí, te lo puedo quitar. Se lo hubiera quitado antes, pero bueno, ya da igual. Además, suponiendo que otras personas también lo hacen y yo lo subo antes, pues también pueden escoger mi video antes. Aunque no sé si muchas personas hacen esto. Me acuerdo que había un tipo que en inglés, que hace videos que habla inglés y hace, o sea, creo que ya no hace peleas del juego, o sea, más que nada sube contenido de transformación, magia, doppel y esas cosas. Pero ya no le he visto subir videos de las peleas. No sé si es que subí de un montón de juegos y digo, wow, qué genial que pueda subir de tantos juegos. A mí me gustaría subir otro juego más, aparte de Magia Record, pero estoy viendo que no me da mucho tiempo. Tal vez por eso dejo de hacer eso, porque como esa persona me refiero, como tal vez no le da tiempo para tanta cosa. Bueno, qué sé yo. Ok. A ver, vamos a ver si Elina pega muy duro o no. Esperemos que no. Voy a probar así. Primero un amito, como siempre.
No lo sé, no le he visto nunca la cara. Es uno que antes se llama Beardy Roxas y ahora se llama Tsubasa Yosora. En su canal se llama ahora así, Tsubasa Yosora. Como Oliver Atom pero con Y, XD. O sea, el nombre original de Oliver Atom, ¿no? El nombre en japonés, me refiero. Voy a usar esto. Así, pero sube Fate Grand Order, sube Magia Record y sube por lo menos 4 juegos más, creo. O sea, sube un montón de cosas. Pero eso, antes subía peleas de este juego de Magia Record, pero ya no lo hace. Pero no sé si es porque murió NA o porque tiene mucha cosa que subir. O sea, no sé si se dedicará a subir vídeos específicamente, pero pues tal vez ya no le da tiempo. Qué sé yo. Ni idea. Como o sea, prácticamente nunca veo sus vídeos. Solo cuando quiero ver alguna invocación o algún doppel afuera del juego, que es muy pocas veces, o cuando me pasan algún vídeo de él, recién ahí los veo, pero normalmente no lo he visto mucho, así que no conozco su situación. No sé qué hacer en este turno. No quiero gastar los doppels ni nada. O sea, prefiero... La verdad es que prefiero hacer otras. O sea, vamos a ver así. Vamos a hacer esto, supongo. Voy a ver si la puedo matar sin doppel. Tsukuyo Tsubasa Tsukasa. Debe haber un mensaje secreto. Simplemente es la primera sílaba, por llamarlo así. Igual, y ya. Es como que alguien se llama Daniel y otro se llama Dan o Dani o algo así. Ahorita no tengo mucha imaginación, lamentablemente. A ver, creo que aquí podemos pegar con Madokami una cantidad aceptable. A ver, me da miedo. ¿Qué me puede hacer Alina, la verdad? Uy, ya está pegándome duro. Claro, como en este turno no usé Mito, ya me está pegando duro. Buah. A ver, creo que puedo pasármelo. Voy a esperar un turno más antes de usar esto, porque en este turno no creo que la mate. Es poco probable. No, mejor si uso esto, mejor lo uso. No voy a hacer que pase algo y justo la mato y... sería graciosísimo. Decir, no, en este turno no la voy a matar. No, ya era obvio que no la iba a matar en este turno. Sin connect peor. Al menos no me está afectando el veneno por ahora. Estoy teniendo suerte, gracias a Madokami más que nada, creo. Porque ya pasaron... Ah, no, bueno, también era por Madoja. Aunque bueno, ya solo bloquea 2. A ver... Qué ganas de usar los doppels, la verdad. Es que si me... Bueno, aquí dan igual los turnos, realmente. Pero... A ver, aquí podemos hacer redraw. Claro, sí, a ver, está un poquito mejor. Un poquito mejor. Me da un miedo que cargue su magia. Un par de turnos más y la mato, pero sigo con miedo de que cargue la magia. Que perfectamente puede hacerlo. Uf, no sé si... Es que me han salido unos discos malísimos. Y puede tirar su magia. Pero le falta 14 nada más. No, voy a tener que tirar una... Voy a tener que gastarme un doppel aquí. Sí. Voy a gastarme un doppel aquí, lamentablemente.
porque no me voy a arriesgar a que me tire su magia. No puedo. Va a tener que ser el doppel de Madoka-mi, porque es el que, digamos, no es que es el menos útil, pero creo que está bien así. Uff. Así. Ya, a ver, fijo tiene que morirse, obviamente, pero se va a morir fijo. Pero de verdad quería evitar usarlos. Quería quedarme con los 4 doppels, sinceramente. Pero bueno, ya, no pasa nada. Bien, quedan 5 peleas. Me imagino que serán súper complicadas. A ver, quiero ver contra qué voy a pelear. Mifuyu, Toga, Mel y Kanade. Oh, Yachio y Sayaka. Ok, para la penúltima pelea tengo que tener fijo cargado el de Kushu. Necesito el de Kushu para esa pelea. Pero F toca a mí, mira. Cosas que pasan. Pero bueno, ya te enterarás de lo que toca. A ver, iba a decir que no sé por qué la gente quiere ver eso en directo. O sea, entiendo la emoción de verlo apenas lo anuncian y todo eso. Como ver un partido de fútbol. Yo no sigo fútbol, yo no soy fan ni nada, pero por dar un ejemplo de algo. Y asumo que la gente se emociona por eso, supongo yo. Y pues, pero no sé, yo como que yo si me entero luego no me pasa nada, o sea, hasta preferí enterarme luego, por así decirlo. Ya, no, me falta una de estas. O es Genshin pasa código de gemas que expiran, es por eso. Ah, pero las gemas que regalan son poquísimas, ¿no? A ver, todo suma, ya sé que todo suma. Pero es como, toma, te doy 5 Magia Stones en Magia Record, ¿no? Es algo así, ¿o no? O sea, es como un equivalente. O sea, es tan poquito que dices, prefiero dormir. O no es tan poquito como digo yo. Y estoy exagerando. A ver, vamos a usar esta. Esta pelea ya se ve más difícil, siendo un solo enemigo. Ah, no son pocos. Ah, vaya. Ok. No, es que yo siempre veía códigos que ponía la gente en internet y eran de una cantidad, digamos, ridícula. Y decía, bueno, pues ya que estoy aquí sentado en la computadora y puedo poner el código, pues bueno, lo pongo. Pero sentía que era una cantidad, pues, inútil. Pero como digo, todo suma también, eso es verdad. Estoy tratando de cargar el doppel de Madoka-mi, pero no creo que vaya a ocurrir. Con estos discos. Son muchos, yo diría. No, pues está bien. Que sean muchos. Qué bueno que den tantos entonces. Ah, bien, justo en este turno voy a poder cargar un poquito la magia de Madoka-mi. Qué bien, qué bien. Vamos a usar esto. Quiero pasarme esta pelea sin usar magia doppel, porque las siguientes, supongo que en las siguientes va a ser más fastidioso cargarlo, porque ya son las últimas. Ok. Muy bien, muy bien. Creo que... Muy bien, muy bien. Creo que puedo hacer esto. Vamos a hacerlo así. Voy a usar esto. Ah, quería curar a Kushu. Pero bueno. Ah, bueno, pero ahora se cura ella. Bien, excelente, excelente.
He salido hasta mejor de lo que quería. Bueno, asumiendo que se muera mi Fuyu, pero creo que no puede. Creo que puede no morir. Ya, no va a morir. Es en el siguiente turno. Me va a pegar duro en este. Ah. Ya, me ha pegado bastante duro, lamentablemente. Ok, ahorita estamos de nuevo con lo de... Tal vez tira su doppel. Su magia ahí. Si lo tira ahora... Uy, no. Es que... Ah. A ver. Ok. A ver, Madoja, de verdad confío en que, por favor, tienes que matar a mi Fuyu. Por favor, tienes que matarla. Confío en ti. Mátala, por favor. Tienes que matarla. Tienes 2 connects. Te voy a meter 2 connects. Nunca hago eso. Nunca hago doble connect. Tienes que matarla. La tienes que matar. Bien, ya está. En serio, me estaba muriendo de miedo, porque si no se moría, es que me tiren una magia en área en las últimas peleas, pues mira, aquí me quedan 4 peleas. Podría guardarme un doppel para cada una. Voy a ver esto. A ver, el de Kushu lo voy a usar en estas, porque es el que pega más teóricamente. Creo que voy a hacer eso, Voy a usar el de Tokanemo en Toka. Sí, voy a hacer eso. Voy a usar un doppel en cada pelea. Vamos a ver si funciona o no. Probablemente queden vivas, ¿no? Después de cada uno, pero les voy a meter todos los debuffs posibles y voy a tirar el doppel. Uno para cada pelea de las que queda. Ok. Vamos a pegarles durísimo. En este voy a usar el Tokanemo. Voy a dejar una Mito, por si acaso. Nunca se sabe qué puede pasar, la verdad. Ahí dejo una Mito. Y tiramos el Tokanemo. Y luego que Kushu pegue. No le bajé nada. No le bajé nada. Vaya. De verdad esperaba bajarle mucho más. Estoy asustado. Estoy asustado ahora. No voy a usar otro doppel porque lo quiero guardar, pero tengo miedo. A ver, es una magia, es un doppel en área. Ya sé, pero esperaba bajar más también. Esperaba bajarle un poco más de la mitad, sinceramente. Vamos a usar esto. También es que las estadísticas de las unidades que vienen solas son diferentes a las que vienen en grupo, obviamente, ¿no? ¡Ah! Oh, Dios mío, no. Me está quemando el MP. No me fijé en eso. Claro, como en el juego, ¿no? Como en el juego, como en la historia. Como en la historia de verdad. Vaya. No me fijé en que quemaba MP Toka. Vaya. Qué inconveniente. Más inconvenientástico. Eso me puede malograr bastante la estrategia que tenía de las últimas 4 peleas. Si me quema el MP. Bien, en este turno no me quemo MP al menos. A ver, aquí esto me combina un poco, más o menos. Bien. En el siguiente turno voy a usar la memoria de curación. Por usarla. Porque creo que puedo ganar ya en el siguiente turno. Bueno, viendo lo poquito que le estoy pegando, probablemente no.
Y aquí ya me quemo el MP. Buah. Esta pelea ya está horrible. Horrible, horrible. Buah. Aquí te quito esto. Vamos a curar a la que tenga que ser curada. Hadokami, bien, está bien, no pasa nada. A ver, estoy haciendo con Nekenkushu. Bien, ok. En este turno no debería quemarme nada. Bien, no me hizo nada en ese turno. Bien, excelente. Excepto por el hecho de que me está pegando horriblemente. Todo está bien. Excepto por eso. Porque me ha pegado bien feo. A ver, en este turno fijo muere. Tiene que morirse con Connect. Tiene que morir, obviamente. No puedo usar ya nada. Bueno, ya está. No pasa nada. Ya gané esta pelea. A menos de que no se muera por algún motivo. Ya está, ya murió. Ok. Ya, bueno. Es la pelea 21. Tenía que ser más difícil, supongo. Ah, no, era la 22, perdón. Era la pelea 22. Ok, yo aquí quería usar el de Madokami. Quería usar aquí el doppel de Madokami. Para usar luego el de Kushu y luego el de Madoha en la última pelea. Aunque bueno, tal vez el de Madoha sería mejor ahora. Porque ella va a recuperar MP a todos. Y va a curar. Sí, mejor uso el de Madoha ahora. Sí, voy a usar el de Madoha ahora. El de Madokami en el final. Y con suerte también Tokanemu va a poder tirar su Doppel en esa pelea. Tal vez ya lo recarga. Si tengo suerte. Así que Madoha le va a tocar ahora. Ok. Estamos bien. ¿Cuál tiene más vida? Buah. Qué asco. Kanae va a sobrevivir bien feo. Sí, va a sobrevivir un montón. Aunque le quite esto, va... Ah, le quito todo, bien. Pensaba que era uno solo lo que le quitaba, pero le quito todo. Gracias, Tokanemu. Gracias. Agradecido totalmente contigo estoy. Y entonces aquí tiro el de Madoha. Voy a dejar un Amito de nuevo. Ah, también tengo que curar a Kushu. Mejor ahora. Ahí está. Kushu curada. Ok. ¿Tengo que activar algo más? No, no tengo que activar nada más. Entonces usamos el de Madoha. No, pero primero... Ok, primero... Rayos. Con estos discos no hago nada. Voy a hacer redraw, por favor, que salga uno de Tokanemu. No salió ni uno de Tokanemu. Solo yo quería un Axel de Tokanemu y no me salió. Rayos. Bueno, no se puede hacer nada al respecto. Supongo que en el nivel final Mami cargará su magia en un turno. Un clásico, Mami cargando su magia en un turno. Holimami especialmente. Eso se ve bastante. Holimami tira bastantes magias. Siempre hace, o sea, es una de las que más lo hacen, por algún motivo. Bien, Kanae murió. Ahí tenemos barrera. Se puso Skill Quicken. Qué interesante. Ya está, tenemos barrera, al menos. No murió. Buah, es que... Bueno, está bien, solo dura un turno su defensa aumentada, no pasa nada. A ver. Tengo 3 discos de Kushu, eso está bien. Sí, está bien, está bien. ¿Qué se puso ahora? ¿Qué se puso ahora? Ah, se renovó la defensa aumentada, no pasa nada. Estos discos están bastante bien en realidad. Están muy bien. Para cargar, para recargar la de Madoha. Tal vez hasta la puedo volver a usar. Ya tengo prácticamente eso cargado.
Al acabar este turno ya la tengo cargada de nuevo. Ya tengo todos los doppels de nuevo. Qué satisfactorio. Bien, creo que gano en este turno, creo. A ver, muy bien. A ver, confío en que tú vas a matarlo. Vas a matarla, Tokanemo. Estoy seguro. Bueno, para asegurarme voy a usar esto. Aunque no es necesario para nada. Bien, ya está. Tal vez sí era necesario usar eso. Tal vez sí era. Ok. Bien, quedan 2 peleas. Las 2 últimas peleas. Y bueno, hay que decir que nos están dando bastantes materiales. Eso es verdad. Ok, aquí voy a usar dos doppels. Para guardar 2 para Holy Mami. Para esta pelea de verdad me preocupa bastante esta pelea, porque está Sayaka y está Yachio, que seguro van a tener sus buffs de siempre. Voy a matar primero a Sayaka. Bueno, sí, primero le voy a focusar a Sayaka. De verdad, aquí tengo que usar el de Kushu. No, sí, voy a usar el de Tokanemo y luego el de no, pero no, sí, en ese orden. Tokanemo y Kushu. Tokanemo, Kushu. Vamos, sí se puede. Voy a dejar un Amito de nuevo. Como siempre, por si acaso. Prefiero hacer eso. Ya, creo que ya está. Ya está, todo lo que tenía que hacer. Tokanemo, Kushu y el final que golpee Kushu. Ahí está. Tokanemo, Kushu. Y Kushu da el último golpe. Muérete, Sayaka. No les bajé nada. Bueno, a ver, les he bajado como un sexto. A ver. Genial, ya está. Excelente. Ahora queda la última pelea. La vamos a empezar luego de 1 hora y 28 minutos de directo. Aquí. Hace muchas cosas, no sé, dice cosas de MP, cosas de HP, cosas de app. Ok, no, pero sí. Ok, este es el último. En este no he cambiado, bueno, la única memoria que cambió fue la de curación, que de verdad me ha venido muy bien. Me ha venido muy bien. Poder usar una memoria de curación cada vez que empieza una pelea, eso está bastante bueno, la verdad. Aquí está el último trocito de historia que no podemos leer. En algún momento, supongo que será muy interesante. Ok. A ver qué tienes. Te lo quito. Quitado. Ahora, aquí, como es solo un enemigo, voy a usar solo 2 mitos. Voy a quedarme con 2 mitos. Porque, a ver, creo que es casi obvio que... casi uso, ¿no? Que no va a morirse. Holy Mami no va a morir. Lamentablemente. Es fijo que no muere en el primer turno, así que... eso. Vamos a usar primero el de Madokami y luego el de Madoha. Y luego otro disco de Madoha, creo. Sí, otro disco de Madoha. No me falta usar nada, ¿no? Estoy teniendo mucho cuidado en estas peleas porque de verdad me preocupan bastante. Bueno, le he bajado bastante, más de lo que pensaba. Bueno, claro, es que como tenía esos buffs de... esos estados adquiridos amarillos, los buffs amarillos, y se los he quitado. O sea, obviamente el juego cuenta con que va a tener esos buffs amarillos y por eso es que no ha aguantado tanto, según mi percepción al menos.
Ahorita se acaba de poner un buff de ganar MP más, de más MP, pero curiosamente ya no va a pasar. Bueno, no voy a decir nada para no traer la mala suerte, pero creo que estamos relativamente aceptables. Hemos ganado, ya está. Está ganado. Bien, luego de 1 hora y media exactamente, según mi esto, de haber empezado el directo, aunque tenemos que recortar quitar el tiempo de poner memorias y todo eso, que fue un montón al principio, y hacer el equipo. Listo. Y hemos acabado los 25 primeros fases, como quieran llamarles, stage, creo que era la traducción en inglés, de este evento. Y sí, pues sí. En el siguiente evento, si no me equivoco, según lo que he entendido, se tiene que... O sea, esto también va a estar, pero van a agregar más. Supongo que de 25 en 25, me imagino. Y pues... no sé si aumenta la dificultad. Bueno, supongo que sí. Si lo van a agregar después de esto, será así. O sea, eso lo que sigue es la siguiente vez que pongan este tipo de evento. Me parece genial, la verdad. Es como un evento que continúa con el tiempo y va subiendo pisos. O sea, como que tiene conexión cada vez que lo haces. Genial, ha estado bastante divertido. Sería más divertido si no tuviera que ir a trabajar en un ratito y por eso he ido súper rápido. Por eso también escogí este equipo, para asegurarme de no perder. Por eso he escogido ese equipo. Ahí están las 50 Magie Stones que dan por acabar todo. Listo, aquí hay algo más. Y bueno, recordemos que metieron varias cosas más, solo que pues son cosas como que se hacen ya durante la semana, ¿no? Todo esto que han metido dura 7 días. Todo dura 7 días. Por ejemplo, el evento de San Kaura. ¿No era este de aquí? Pensaba... creo que es este de aquí. Creo que sí es este, el de San. De hacer peleas y eso. Si no sabes de qué hablo, Wilson, si quieres puedes ver el video. No es por hacer propaganda, pero ahí hablo de todo lo que han metido hoy. Y pues también metieron el episodio nuevo de la historia principal, que también eso tiene su mini evento. De ahí se sacan algunas gemas. Hablaría de todo eso, pero tengo que irme pronto para subir el video lo más pronto posible. Y pues también es tarde. Por allá creo. Bueno, Wilson, muchas gracias por haber estado. Como te dije antes, si no hubieras estado, estaría hablando solo. Y pues ojalá nos vemos en el siguiente directo. Suerte cuando hagas esto, porque no es fácil, la verdad. No es fácil. Y pues hasta otro momento del tiempo.